ser nominado, en este caso era Andrés Iliana por su tarea al frente del equipo en la Primera Nacional, que terminó con el campeonato y el ascenso a la Primera División, por supuesto, dentro de lo que era la competencia, sana competencia con Grelac por su trabajo en San Telmo y con Montenegro por el trabajo en Nueva Chicago, terminó imponiéndose el ex entrenador de Aldo Civi, a quien tenemos del otro lado de la línea. Andrés, buenos días, ¿cómo está? Lo saluda Rodrigo Vivito. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, muy bien yo. Bueno, ¿qué significa a esta altura? Porque los premios son un poco con efecto tardío, ¿no? Pero, ¿qué significa seguir siendo reconocido por esa campaña? ¿Cómo lo tomaste? A ver, con felicidad obviamente, y habla un poco también de la importancia del logro, lógicamente, ¿no? Es un torneo muy difícil, tiene una cantidad de equipos terrible, que tenés un montón de viajes, muy competitivo, muy parejo, y bueno, y haberlo conseguido, sí, lógicamente, como decís, por ahí el premio llega con un efecto tardío, pero bueno, me pasa en varios lugares, o en el lugar donde voy también, o recorro con gente de fútbol que ve, no sé, después con el tiempo se va dando cuenta por ahí la importancia de lo conseguido, ¿no? Y si mira también la historia de Aldo Civi, también creo que son dos, si no me equivoco, los campeonatos, así que Sí. bueno, que disfrutándolo. Claro, bueno, eso fue, aquel primer campeonato fue histórico en aquel momento y conseguir dos estaba realmente fuera de los parámetros porque además haciendo un poquito de memoria también, cuando llegás al Aldo Civi, ¿cuál era el parámetro en aquel momento, ¿no? Porque jugar una Primera Nacional es hiper difícil, vemos equipazos, clubes con un montón de historia que a veces le toca bajar de primera y es un dolor de cabeza competir porque realmente están en la zona baja de la tabla, ni siquiera es que no pueden llegar a la punta, sino que están en la zona baja de la tabla peleando por sostener la categoría. ¿Qué recordás de aquel momento en el cual llegaste al Civi y había que empezar a armar literalmente todo el plantel, ¿no? Sí, la idea de las primeras charlas obviamente eran para tratar de armar un equipo competitivo y intentar meterse en el reducido, porque Aldo Civi venía de un año muy difícil. Uh-huh. Pero bueno, se dieron un montón de cosas, hubo buena conexión con la dirigencia, para dentro obviamente del presupuesto que siempre hablábamos para elegir los jugadores. Tuvimos tiempo, se trabajó también bien en las negociaciones, porque vos podés elegirlo muchas veces y con un presupuesto bajo te cuesta traerlo. Sin embargo, bueno, lo hicimos de manera escalonada, programando bien el armado del equipo y bueno, se fue dando. Elegimos bien obviamente después lo más importante que son los líderes de ese equipo, gente competitiva, gente profesional. El club te da todas las herramientas, digamos, de la infraestructura para poder trabajar. Y bueno, se fue armando un buen grupo, un buen equipo. Si no alcanza a ver con tener un buen equipo, tenés que también tener un buen grupo. Así que se pudo lograr, como decía, algo tan difícil y tan largo, porque es bastante agotador el torneo. Es un campeonato larguísimo que encima esa continuidad, el fútbol de primera te da como una revanchita, si te va mal en la primera parte tenés como otro reinicio y otro torneo, pero esto es un maratón literalmente y es muy difícil. Hablabas de estos líderes, ¿no? De estos líderes que tuviste y que empezaste a consolidar para que también el grupo humano empiece a tener una base sólida. Uno de ellos seguramente es Jorge Carranza, que ayer anunció que se retira del fútbol, ¿no? ¿Qué te queda de él, de esa convivencia, de ese líder que tuviste dentro del equipo, que nos puedas contar que no vemos en la cancha, que no vemos en él públicamente de lo que es su vida cotidiana y lo que aportó a ese grupo en ese momento? Con Jorge nos entendimos rápido. Yo creo que son esos líderes que parece repetitiva la frase, pero sí desde el ejemplo, del día a día, de las pequeñas cosas, porque no es solo el que grita en la cancha o el que hace ademanes o bueno, o por ahí regaña a un compañero, sino eh, el que da el ejemplo y exige la calidad día a día. Y la puede exigir porque él la demuestra y la busca cada día también en lo individual. Entonces te lleva al grupo, él, Juan Isil, Soto, bueno, se me va a escapar alguno, soy malo para eso, para los nombres, pero bueno, todos esos chicos hicieron de cada entrenamiento una excelencia, porque se buscaba eso, permanentemente mejorarse. Había muchos chicos jóvenes que también apuntamos un poco en la elección
del grupo, al no tener el presupuesto tan grande, sino tenemos que buscar jugadores que por ahí no habían todavía explotado, y si vos ves, hay muchos que hoy están jugando en primera, y en ese momento no se habían podido afianzar. Con ellos, con los líderes y el crecimiento de los chicos, se fue consiguiendo el equipo ese competitivo que tuvimos durante todo el año, ¿no? Claro, y era una apuesta también en ese momento Carranza puntualmente, porque él venía de un momento muy particular para él y esto fue como una especie de puerta abierta a decir, bueno, sigo vigente, a punto tal que termina atajando en primera división y marcando un poco la historia del fútbol argentino, siendo el jugador con más edad, está en la cancha, superando a Gatti, lo que ahora para que lo superen a él en algún momento va a ser también muy difícil. También habla de su propia mentalidad, ¿no? Sí, sí, pero bueno, solo, digamos, había leído muchas referencias de él, gente que tengo de confianza me había hablado muy bien de su rol como arquero, no tenía nada que descubrir, sino como que es lo que por ahí uno no conoce cuando no tuvo el jugador, sino como persona, como líder, así que bueno, no, en ese sentido nunca tuve duda. ¿Cómo viviste este tramo final de campeonato y esa agónica salvación cuando parecía el panorama tan complejo, ¿no? Porque era un poco tratar de ratificar también todo lo que tu trabajo y el cuerpo técnico y lo de algunos de los jugadores que todavía estaban en cancha habían trabajado durante tanto tiempo, ¿no? Poder ratificarlo y quedarse en primera. ¿Cómo lo viviste? No, con mucha alegría, obviamente sufriendo y con alegría, pero bueno, desde la distancia también uno se siente parte porque son procesos, los entrenadores a veces sabemos que son procesos que toca pasar, eh, con el tiempo uno después lo asume, al principio cuesta obviamente porque quiere siempre estar y finalizar lo que intentó armar, pero bueno, los tiempos de los demás y del medio no son los mismos que lo que necesita un entrenador para programar a veces, pero sí, lo viví con alegría y sabiendo que bueno, que me había tocado hacer un proceso que iba a ser difícil para el grupo y para el club. Intentamos pasarlo adelante con todas las dificultades que tuvimos y todo, pero bueno, sirvió para poner en ritmo y bueno, y en competitividad para la primera división a un montón de chicos que por ahí no estaban por una cuestión de que no habían jugado y otros que venían de inactividad, de no tener mucha continuidad. Bueno, y sirvió para eso internamente, ¿no? Después, bueno, para afuera, por ahí seguramente por los resultados no sirvió tanto, pero yo creo que sí que sirvió para eso, ¿no? Porque cuando nos fuimos el equipo tenía mejor salud que cuando arrancamos el torneo. Claro, claro, sí, bueno, esto de los procesos que siempre se habla y que hay muchos factores a tener en cuenta y después le tocó también a Mariano, ¿no? A Charlier tener ese proceso de un buen final de campeonato dentro de todo y que después las cosas no te terminen saliendo del todo, más allá de que el equipo iba evolucionando, no estaba el resultado y también le toca salir a él, ¿no? Sí, porque es un poco lo que tiene que pasar un equipo bueno, que recién asciende y tiene por ahí los medios para salir y que tampoco te garantiza nada salir No, claro. y gastar un montón de plata para armar un equipo de primera división. Entonces, bueno, una búsqueda, arrancamos, tuvimos que traer muchos jugadores nuevos, que no siempre es difícil acertar a todos, pero se acertaron mucho, porque si vos veis los cambios fueron chiquititos, fueron buenos, porque el equipo pudo terminar haciendo buenos puntos, pero fueron pequeños, no es que tuvo que cambiar el plantel entero. Entonces el armado fue bueno, pero bueno, después del armado vos necesitas, hay quien te funciona, quien no, y cuando vos tenés que traer tanta cantidad, es difícil no equivocarse. Y bueno, creo que ahí estuvo el punto fuerte también, que a pesar de que no teníamos grandes posibilidades para traer jugadores de primera división, se consiguió armar un equipo competitivo. Después a mitad de año se pudo corregir un poco y eso hizo que se pueda llegar al logro. Pero bueno, pero no es fácil armar un equipo de primera con un presupuesto bajo y teniendo que llevar tanta cantidad de jugadores. Normalmente los equipos de primera, fíjate que cambian en lugares puntuales, 3 o 4, bueno, a eso seguramente le va bien, porque van mejorando ese plantel permanentemente. Cuando vos haces una renovación muy grande, siempre es muy difícil que todo funcione rápidamente, ¿no? Otro de los grandes problemas de la Primera Nacional, ¿no? Que todos los años se cambian 20 jugadores por plantel y no, así no resiste nada, ¿no? Es muy difícil construir en esa base. Estamos en un momento, Andrés, del fútbol argentino muy particular, ¿no? Hay mucha lupa sobre el arbitraje, mucha crítica, mucho preconcepto antes de jugar los partidos,
mucha carga de gente que va a través de lo que hoy las redes sociales generan y demás, van cargando también en la previa, condicionando los partidos y que cada cosa que pasa parece un escándalo, incluido esto del recibimiento a Rosario Central, se arma una bola de nieve terrible. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo lo ves? Porque la verdad que el arbitraje seguramente te ha tocado padecerlo en algún momento, pero se está entrando en un momento donde incluso el otro día entraron a golpear a un árbitro en un partido de Federal A, ¿no? Entre Douglas y Rafaela. ¿Cómo ves ese presente del fútbol donde todo está cuestionado? Trato un poco ahí se mezcla un poco todo, se mezcla un poco de política también, Sí. bueno, se mezcla de todo. Digo, no todo es cierto lo que se dice de un lado ni del otro. Lo que sí creo que hay que intentar, el fútbol argentino, para los que hemos tenido la posibilidad de viajar, de andar y participar en otras ligas, es muy bueno. El tema es bueno, cuando uno está en el lugar y conoce un poco la interna, muchas veces mira los defectos. Sí hay defectos, yo creo que hay muchos defectos, pero es un fútbol muy bueno, muy competitivo, hay un montón de cosas por mejorar, pero es una discusión creo que tiene que darse con altura, no buscando correr todo o volver a empezar todo y como que todo lo que se hizo es malo. Creo que el punto, y es un buen momento también en lo deportivo para Argentina, porque bueno, es campeón del mundo, campeón de América, las selecciones juveniles están siempre muy bien, sino creer que por eso está todo bien, pero tampoco creer que está tan mal, porque el fútbol argentino es muy competitivo, vienen un montón de gente a ver jugadores de Argentina, por algo vienen, todos hablan de la competitividad del torneo y de la cantidad de buenos jugadores que salen. Sí, las discusiones internas son buenas para mejorar y si hay que hacer todo más, más cristalino, por decirlo, los que son los encargados lo tendrán que hacer, buscar la manera. Pero bueno, pero es una búsqueda permanente, siempre hay disconformes y es lógico. Lo que sí no se puede dejar de reconocer que el fútbol argentino es bueno, es un producto muy bueno porque lo buscan en absolutamente en todos lados, ¿no? Ujú, sí, sin dudas. Y bueno, esto de la discusión de los formatos, de la cantidad de equipos, cuando se entra en la chicana constante, queda de lado, ¿no? Y es difícil profundizar. También tienen que profundizar los dirigentes en AFA, que son los que terminan tomando las decisiones, pero el debate público a veces se transforma en un conventillo rápidamente. Sí, por eso te decía, y se mezcla todo. Claro. Creo que lo importante es dar las peleas desde adentro, ¿no? El que tiene algo por decir y hacerlo, animarse a hablarlo, y muchas veces en la discusión se sacan muchas mejores ideas. Creo que el punto está ahí, no tener miedo a discutir, a tener una postura diferente, a respetar lo que se vota y las reglas que hay, pero sí animarse bueno, a decir lo que uno ve mal o si tiene una nueva idea y es mejor. Ujú. Bueno, y los que comandan serán los encargados de sacar esa mejor idea entre lo que ellos piensan y lo que piensa el que no está tan de acuerdo con ellos. Claramente. ¿Cómo está tu realidad, ¿no? ¿Cómo estás en esta búsqueda constante del entrenador de nuevos desafíos, de nuevas oportunidades y de aquello que, bueno, como en esta temporada no se pudo dar bien, como el caso de Colón, que fue otra chance que tuviste de dirigir, ¿no? Sí, a ver, bueno, ahí no pudimos terminar digamos, de desarrollar lo que queríamos, no tuvimos ni el tiempo, ni nos dieron las armas para poder tomar decisiones. Pero bueno, una experiencia buena porque es un equipo muy grande y siempre, digamos, te deja cosas positivas. Y después, esperando, gracias a Dios, oportunidades nos faltan, estamos intentando elegir bien y bueno, y ver para dónde ir. Estamos intentando guiar esa búsqueda, principalmente por ahí para el exterior, y Ajá. bueno, estamos esperando que se concrete algo de lo que se está trabajando para poder hacerlo realidad, ¿no? Un Mer- poco eso. ¿Mercado sudamericano estamos hablando? ¿De la chance? Sí, es un poco la idea. Ujú. Bueno, es lo que estamos priorizando ahora y a veces, viste, los tiempos, los del Nacional B están apurados muchas veces por cerrar ahora, Claro. porque el torneo ya terminó y afuera están recién terminando, así que bueno, uno por ahí tiene que tomar el riesgo de dejar pasar muchas oportunidades, como en este caso me ha tocado de la categoría y bueno, y esperar a que madure el otro mercado, ¿no? Claro, bueno, esperaremos a ver para dónde canta tu carrera. Gracias por estos minutos, Andrés. Un abrazo grande.
Un abrazo, Rodrigo, un gusto hablar con vos. Hasta luego. Bueno, Andrés Iliana, sí, el ex entrenador de Aldo Civi.